Bienvenidos a Bitácora de Emprendedores, Historias que Inspiran Podcast, un espacio donde exploramos historias inspiradoras de emprendedores exitosos que convirtieron sus sueños en realidad. Soy su host, Catherine Becerra, y espero que disfruten el episodio de hoy. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast. En los episodios anteriores hemos hablado de emprendedores americanos para la historia de Instagram, Airbnb, emprendedores peruanos para la historia de Lima Linen, emprendedores colombianos para la historia de Bodytech. Si aún no han escuchado esos episodios, lo pueden encontrar en Spotify y en YouTube. Pero en este episodio es el turno de México. Y la historia del día de hoy es sobre una de las panificadoras más grandes del mundo, que es Bimbo. Hablaremos sobre los inicios e incluso la historia detrás del icónico logo, el osito Bimbo, los desafíos que presentaron, el crecimiento. Para esta historia tenemos 5 fundadores, que son Jaime Jorba, Jaime Sendra, Alfonso Velasco, José Mata y Lorenzo Servitje. Pero quien toma un rol principal en esta historia es Lorenzo, así que conozcamos un poquito más sobre él. Él nació en la Ciudad de México de padres españoles y empezó su trayectoria empresarial con tan solo 16 años en la pastelería de su padre, llamada El Molino. Lorenzo fue el mayor de 5 hermanos. Cuando su padre muere, Lorenzo tan solo tenía 19 años. Se tuvo que hacer cargo de la empresa. Al mismo tiempo, él estaba estudiando contabilidad. Una vez que terminó sus estudios, la empresa El Molino, la pastelería, iba creciendo. Así que ellos deciden incorporar en su tienda la venta de sándwiches y refrescos. Para estos sándwiches se necesitaba el pan de molde. Pero estos panes no lo elaboraban la de pastelería, lo compraban de la competencia. Pero ellos estaban presentando problemas porque los deliveries no llegaban a tiempo, si llegaba el pan llegaba de mala calidad, no llegaba la cantidad correcta. Así que viendo esta situación, el tío de Lorenzo le dice, ¿por qué no elaboramos el pan de molde? Así es como se le prende el foquito a Lorenzo y decide hablar con unos socios para que inviertan. Para ese entonces, Lorenzo también tenía una pequeña empresa de importación y exportación con 4 socios, quienes al final se convirtieron en los cofundadores de Bimbo, y su nombre ya bien mencioné al inicio. Lorenzo les propone empezar una panificadora y vender pan de molde. Los socios deciden unirse en esa nueva aventura. El nombre inicial para la empresa fue Superpan. Desafortunadamente o afortunadamente, el gobierno mexicano rechazó ese nombre porque era muy genérico, así que cada socio tuvo la tarea de proponer nombres y así es como nace Bimbo. A los cofundadores les resultó difícil crear la receta perfecta para que el pan quede firme, esponjoso y dure al menos una semana. Después de meses de prueba, crearon la receta perfecta cuando cambiaron el pan, la caja de cartón por una bolsa de plástico. Y es así como a finales de 1945 se crea la empresa Panificación Bimbo S.A., ofreciendo al mercado mexicano pan blanco, pan integral, pan tostado de diferentes tamaños, grandes y chicos, y su empaque de celofán transparente, lo cual permitía que el cliente vea si el producto está en buen estado o no. Cuando inició Bimbo tan solo tenía 34 trabajadores y 10 camiones para la repartición, y fue una de las primeras empresas de pan en empezar con la publicidad. Antes de hablar del crecimiento de la empresa, hablemos sobre la historia del icónico osito Bimbo. En ese entonces la empresa ya estaba creciendo y los cofundadores creyeron que era necesario mejorar su imagen y deciden hacerlo a través de la incorporación de un personaje en su logo. Para ese entonces ya era la época de Navidad y uno de los cofundadores recibe una tarjeta de Navidad que tenía la imagen de un osito. Este osito es entregado a la esposa de Jaime Sendra, uno de los cofundadores, a quien le gustaba pintar y dibujar. Ella tenía la tarea de mejorar esta imagen. Ella le puso el sombrerito, el delantal, el pan de molde que estaba agarrando el osito. Y luego otro cofundador, Alfonso, hizo algunas correcciones como cambio de la nariz, las orejas. La imagen del osito ha ido evolucionando con el pasar de los años hasta que tiene la apariencia actual. Ahora, a un punto importante que les quería tocar,
que en una entrevista el hermano de Lorenzo, Roberto, quien empezó la empresa en el área de ventas y luego fue ascendiendo hasta llegar a ser presidente, él comenta, cuando le preguntan cuál fue la estrategia o qué les diferenció de la competencia, su respuesta fue que en ese entonces su competencia principal era la empresa Pan Ideal. ¿Y qué hicieron ellos? La idea estaba ahí. Ellos mejoraron la idea. Él comenta que la empresa Pan Ideal, sus camiones de distribución estaban sucios. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Bimbo, sus camiones estaban muy limpios, pintados, tenían la imagen del osito Bimbo, tenía su publicidad. Otra acción que hicieron, los conductores de Pan Ideal no tenían uniforme, estaban mal vestidos. Los de Bimbo tenían un uniforme y tenían incluso la corbatita. Incluso el tiempo de distribución, tenían mejores tiempos de distribución, tenía más canales de distribución. Incluso llegaban a zonas donde no llegaba la publicidad de la competencia. Cuando estaban en camino a una ruta y veían que un pueblito se encontraba a media hora, 15 minutos de desvío, se iban y hacían la repartición del pan en esas zonas. Así que él comenta que no inventaron la pólvora, solamente mejoraron una idea ya existente. Ahora hablemos sobre el crecimiento de la empresa. Años más tarde, después de su fundación, ellos se vieron en la necesidad de ampliar su fábrica y llegaron a ocupar un terreno de 10.000 metros completamente. Luego ya en 1955 ellos deciden expandirse a Argentina y Chile, donde inauguraron 2 plantas productoras. Luego ya en 1980 la empresa decide lanzar una oferta inicial para poner en circulación el 15% de sus acciones de la compañía. A partir de ese entonces, la empresa cotiza en la Bolsa de Valores mexicana. Luego, en 1984, iniciaron sus exportaciones a Estados Unidos. Luego, entre el 2009 y el 2015, ellos empezaron a comprar panificadoras en diferentes países como Estados Unidos, Argentina, España, Portugal, Canadá. Y actualmente están presentes en más de 33 países y tienen más de 100 marcas. 2 puntos importantes que quería mencionar sobre Bimbo es que Bimbo es una de las pocas empresas que en el año 1954 empezó con actividades de responsabilidad social. Ellos tenían un porcentaje destinado a abrir y mantener escuelas. Luego, años más tarde, a partir del 2012, Bimbo empieza a crear cambios en su organización, cambios ecológicos, específicamente con el tema de energía renovable. Todos los vehículos, camiones que se encuentran en México son eléctricos y eso ayuda, tiene menos impacto en el medio ambiente. Ahora, cambiando un poco de tema, lamentablemente en el 3 de febrero del 2017, a la edad de 98 años, muere Don Lorenzo, así es como lo conocían, Don Lorenzo, en la Ciudad de México, y fue uno de los empresarios más queridos y respetados de ese país. Ahora entramos a la sección de lecciones aprendidas. Para esta historia yo tomé nota de 3 lecciones. Y la primera es un consejo de Don Roberto, hermano de Don Lorenzo, que da en una entrevista. Él comenta que buscar el desarrollo de todos los empleados es importante. Él considera que los empleados son el pilar de la empresa, por ello es importante formar, educar y dar los recursos necesarios y entrenarlos, no solamente en el ámbito laboral, sino también en el ámbito moral. Ojo, él comenta que eso es importante, el ámbito moral. La segunda lección es que no se tiene que crear la fórmula para tener una empresa, se puede mejorar una idea ya existente. Tal fue el caso de Bimbo. La Pan Ideal era la empresa que ya tenía el producto de pan de molde, pero ¿qué hizo Bimbo? Fue mejorar esa idea a través de más canales de distribución, deliveries a tiempo, los camiones de entrega estaban limpios, tenían el tema de publicidad, entonces ya mejoraron una idea existente. La tercera lección es que algo que no he mencionado, pero según Roberto, Lorenzo, quien era el líder de los cofundadores, no quería internacionalizarse y tampoco quería entrar a la bolsa de valores porque tenía miedo, y él les iba bien en el mercado mexicano, así que él se quería quedar y expandirse ahí. Pero ¿qué pasa? Como eran un grupo de 5, la mayoría votó por la internacionalización y por entrar a la bolsa de valores. Por eso es importante también, no solamente en cualquier ámbito, pues en tu trabajo, en tu ámbito personal,
Si estás seguro de algo, tú estás seguro que algo puede funcionar, no siempre ir con la opinión del líder, ¿no? Tener tu base, sustentar y también pararte en tu posición, ¿no? Siempre con respeto. Y bueno, eso fue todo por hoy. Espero que hayan disfrutado la historia del día de hoy y nos vemos en el siguiente episodio.